Bien, continuamos. Creo que lo hacemos de un tirón y lo terminamos. 4. En la parte cuarta desarrollaré, en relación con los tres órdenes de razones o fundamentos antes indicados, un análisis sumario de los perfiles de irracionalidad, injusticia e invalidez que caracterizan al ordenamiento penal y procesal italiano. He querido, en efecto, mantener separada la reflexión teórica y filosófica sobre los fundamentos que ocupan las primeras tres partes de este trabajo, de la exégesis jurídica de su recepción constitucional y su grado de efectividad en nuestro derecho positivo. Y esto no solo por razones sistemáticas, sino también para huir del vicio del legalismo ético, incluso de su variante progresiva del constitucionalismo ético, que desde hace muchos decenios paraliza a la primera ocultándola bajo la segunda. Al mismo tiempo, me ha parecido necesario tratar contextualmente, tanto en el plano teórico como en el dogmático, los problemas penales y procesales. Desde el punto de vista de los fundamentos y de las garantías, los dos órdenes de problemas no son en efecto disociables y unos deben ser afrontados y resueltos conformes a las soluciones predispuestas para los otros. La hipótesis de trabajo de la que partiré es que el sistema penal italiano, tal como se ha desarrollado del fascismo hasta hoy, es el resultado de una triple diferenciación interna que corresponde a una triple divergencia entre sus principios garantistas y liberales, codificados y constitucionalizados, como su modelo teórico y normativo y su modo de ser efectivo tanto legislativo como jurisdiccional. La primera diferenciación es la determinada por el desarrollo, dentro del derecho penal y procesal ordinario, de una amplia serie de técnicas y de instituciones que desmienten más o menos radicalmente los principios constitucionales, como la formulación en términos vagos e indeterminados de la figura del delito, atento, como la formulación en términos vagos e indeterminados de las figuras del delito, saben de lo que hablamos. La previsión del delito de sospecha, la prisión provisional, prisión preventiva, los diversos ataques al contradictorio y a la presunción de inocencia, y otros múltiples mecanismos inquisitivos que todavía atormentan a nuestro proceso aún después de la reciente aprobación del nuevo Código Procesal Penal. La segunda y más llamativa diferenciación es la producida por la formación, junto al derecho penal y procesal ordinario, destinado a la justificación de un verdadero y propio derecho penal y procesal especial y administrativo de competencia en parte de la magistratura y en mayor medida de la policía. Me refiero al amplio abanico de las sanciones ante, extra o ultra delictum y ante, extra o ultra judicium, compuesto además de por la prisión provisional, por las medidas de seguridad, las medidas de prevención y de orden público, por los numerosos poderes instructorios y de limitación cautelar de la libertad personal atribuidas en vía subsidiaria a la policía judicial. La tercera divergencia es aquella corriente y dentro de ciertos límites fisiológicos que existen entre las leyes y sus aplicaciones. Las prácticas judiciales y sobre todo policiales están siempre un escalón por debajo de las leyes. Las prácticas judiciales y sobre todo policiales están siempre un escalón por debajo de las leyes.
grábenselo a fuego. Aunque solo sea porque éstas reflejan modelos de deber ser, mientras aquellas están sujetas además a imperativos de eficiencias contingentes que inevitablemente chocan con los primeros, percibidos a menudo como embarazosos obstáculos antifuncionales. En el pasado decenio, esa separación se ha acentuado aún más a causa de la emanación de una imponente legislación de emergencia y del desarrollo de una jurisdicción asimismo de emergencia, una y otra nutridas de impulsos irracionalistas y antiliberales. Tenemos así tres subsistemas penales y procesales autónomos, aunque con distintas interferencias entre ellos. El primero sometido al principio de las clásicas garantías de la estricta legalidad, la responsabilidad personal, el contradictorio y la presunción de inocencia, si bien desmentidas de hechos por formas de legalidad atenuada que dejan amplio espacio a la discrecionalidad judicial. El segundo, expresamente sustraído de tales garantías, no obstante incidir como el primero sobre la libertad de las personas e informado por meras razones de seguridad y por esquemas sustancialistas de discrecionalidad administrativa. El tercero, desarrollado por vía no solo legislativa, sino primordialmente jurisprudencial, como excepción al primero e inspirado a veces arbitrariamente en el criterio decisionista de la justificación de los medios por los fines. Trataré de realizar un inventario sumario, pero lo más completo posible, de las múltiples derogaciones y lesiones acarreadas al modelo garantista por cada uno de estos subsistemas. La alternativa entre garantismo y autoritarismo, además de configurarse como una alternativa teórica entre modelos diversos de ordenamiento penal, será consecuentemente utilizada para interpretar el conjunto de todas las oposiciones localizables dentro del mismo ordenamiento entre principios de legitimación y praxis, entre normatividad y efectividad, entre modelo constitucional y funcionamiento concreto de las instituciones penales. Tales oposiciones no se han atenuado, sino que en algunos aspectos incluso se han agravado. A consecuencia de las dos principales reformas en las materias aprobadas en años pasados, la reforma penitenciaria y la del Código Procesal Penal, producida la última al inicio y la otra al final del periodo legislativo de la emergencia, y ambas condicionadas por esa situación. Estas reformas, la segunda de las cuales ha entrado en vigor el 22 de septiembre de 1989, coincidiendo con la salida de este libro, representan sin duda un progreso respecto a la dureza, la inequidad y la ineficiencia del régimen precedente. Sin embargo, han vuelto a diseñar nuestro sistema punitivo según formas todavía lejanas al paradigma clásico de la estricta legalidad, la igualdad y la certeza del derecho penal, a causa del espacio reconocido a diversos mecanismos premiales y transaccionales. En efecto, por una parte, aquellas han hecho quebrar el nexo legal entre pena y delito, conectando de hecho las penas más que a las conductas criminales de los reos, a las procesales de los imputados y a las carcelarias de los presos. Por otra parte, han ampliado enormemente los márgenes de discrecionalidad del derecho penal en la fase prejudicial de las investigaciones preliminares y de los pactos y de la postjudicial de la ejecución, haciendo perder relevancia al momento propiamente jurisdiccional del juicio oral, haciendo perder relevancia al momento propiamente jurisdiccional del juicio oral y profundizando la divergencia entre la normatividad de las penas previstas y la efectividad de las impuestas y cumplidas. Es claro que este cambio de paradigma, operado al margen de una reforma del Código Penal sustancial,
hace hoy todavía más urgente una reflexión sobre los fundamentos axiológicos del conjunto. Falta poco, no me desespero. Ironic, de Alanis Morissette. ¿Qué más? La diferenciación interna del ordenamiento de la que he hablado no es propia solamente del derecho penal, también refleja las antinomias presentes en todos los sectores de un ordenamiento jurídico complejo, entre principios de nivel normativo superior y normas y prácticas de nivel inferior. Los primeros caracterizados por cierto grado de inefectividad y la segunda por un grado correspondiente de invalidez o de ilegitimidad. Las antinomias son particularmente graves en el derecho penal, tanto porque éste incide directamente sobre la libertad de los ciudadanos, como porque en esta materia la distancia entre principios constitucionales y legislación y entre legislación y jurisdicción ha alcanzado en Italia proporciones alarmantes, resolviéndose en el vaciamiento de hecho de gran parte de las garantías y en el desarrollo incontrolado del arbitrio. Repito esto último que me parece muy interesante mientras escuchamos a Nirvana. Las antinomias son particularmente graves en el derecho penal, tanto porque este incide directamente sobre la libertad de los ciudadanos como en esta materia la distancia entre principios constitucionales y legislación y entre legislación y jurisdicción ha alcanzado en Italia proporciones alarmantes. Esta distancia. Sé lo que hiciste anoche, o algo así, se llama. Resolviéndose en el vaciamiento de hecho de gran parte de las garantías y en el desarrollo incontrolado del arbitrio. Resolviéndose en el vaciamiento de hecho de gran parte de las garantías y en el desarrollo incontrolado del arbitrio. Será posible demostrar, sin embargo, que un grado irreductible de incoherencia entre principios normativos superiores y prácticas efectivas inferiores, tanto mayor no solo cuanto más bajas son las segundas, sino también cuanto más altas son las expectativas creadas por los primeros, constituye un carácter estructural y fisiológico, el límite pero también el mayor mérito del moderno Estado de Derecho, que, por otra parte, por amplia que sea la incorporación normativa de derechos y valores políticos fundamentales a un ordenamiento, será siempre limitada, relativa e imperfecta, aunque no sea más que por la separación irreducible más allá de ciertos límites entre su enunciación y las técnicas garantistas idóneas para asegurar su realización, que consecuentemente estas divergencias entre ser y deber ser en derecho respecto a sus parámetros de legitimación interna y entre ser y deber ser del derecho respecto a sus fundamentos de justificación externa representan no solo en el derecho penal, sino más en el derecho en general, el derecho público, factores ineliminables, aunque reducibles, de ilegitimidad jurídica y política de todos los poderes estatales. Sobre esta base, en la quinta parte del libro, he querido formular, extrayéndolos de las partes precedentes, algunos elementos, a mi parecer, esenciales de una teoría general del garantismo. Muchas de las reflexiones teóricas y filosóficas desarrolladas en este libro, aun cuando motivadas por el actual desorden de nuestro derecho penal, pueden en efecto extenderse también a otros sectores del derecho público,
asimismo afectado por una crisis estructural de las garantías del Estado de Derecho. También para otros sectores del ordenamiento y para los derechos relativos a ellos se puede configurar sistemas más o menos garantistas o autoritarios, según los modelos de racionalidad y justicia asumidos como fundamento. Los esquemas de legalidad elaborados positivamente y acaso constitucionalizados y el funcionamiento concreto de las instituciones. Y también para ello las divergencias ineliminables entre deber ser y ser del y en el derecho, que guarda relación por una parte con la separación y un positivista entre derecho y moral, entre validez y justicia, y por otra con la que se da entre validez, vigencia y efectividad dentro del ordenamiento jurídico. Tiene un valor teórico y metodológico de carácter general. Este libro, por lo demás, ha nacido como parte de un originario y no abandonado proyecto de una teoría del derecho, y así ha terminado por incluir muchos temas y problemas de carácter general. Diré que el principal de estos temas es el nexo característico del Estado de Derecho entre garantías jurídicas y legitimación política y por otra parte entre formas legales y democracia sustancial. Garantías no solo penales, son vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos y más en general a los principios axiológicos sancionados por las leyes. En el derecho penal, donde tutela la libertad del ciudadano frente a las prohibiciones indeterminadas y a las condenas arbitrarias, las mismas consisten sobre todo, como se verá, en la estricta legalidad de los delitos y en la verdad formal de su investigación procesal. Pero es claro que, al cambiar los derechos fundamentales objeto de tutela, cambian también las técnicas normativas predispuestas en garantía de los mismos. Si a los derechos de libertades o derechos de corresponden garantías negativas consistentes en límites o prohibiciones de hacer, a los derechos sociales o derecho A corresponden garantías positivas consistentes en obligaciones de prestaciones individuales o sociales. En todos los casos, la elaboración de las garantías, es decir, de los mecanismos institucionales dirigidos a asegurar la máxima correspondencia entre normatividad y efectividad en la tutela o en la satisfacción de los derechos, constituye la tarea más importante y difícil tanto de una teoría como de una política garantista del derecho. Se comprende que, así entendido, el garantismo no tiene nada que ver con el mero legalismo, formalismo o procesalismo. Antes bien, consiste en la tutela de los derechos fundamentales, los cuales, de la vida a la libertad personal, de las libertades civiles y políticas, a las expectativas sociales de subsistencia, de los derechos individuales a los colectivos. Reitero, de la vida a la libertad personal, de las libertades civiles y políticas a las expectativas sociales de subsistencia, de los derechos individuales a los colectivos. Representa los valores, los bienes y los intereses materiales y prepolíticos que fundan y justifican la existencia de aquellos artificios, como lo llamó Hobbes, que son derecho y el Estado, cuyo disfrute por parte de todos constituye la base sustancial de la democracia. Debo dar las gracias a muchos amigos y colegas con los que he discutido en todo o en parte de mi trabajo y me han aportado con sus críticas y observaciones un estímulo constante a la reflexión, a la profundización y a veces a la corrección de las tesis desarrolladas en él, sobre todo Roberto Bobbio, a cuyo magisterio debo gran parte de mi formación, además por su apoyo y por sus observaciones críticas. A Perfecto Andrés Ibáñez, Pino Ferraes, Di Vittorio Foa, Giuliano Illuminati, Marco Piavetti, Eligio Recia, Rosana Rosanda, Luigi
Saraceni, Umberto Scarpelli, Salvatore Cesane y en particular a Danilo Soto. Abril de 1989, Luigi Ferragni. Es la introducción. Es el mapa del territorio a recorrer, del cual se desprenden innumerables obstáculos que sortear. Y objetivos casi inalcanzables. Lo que les acabo de leer es el mapa. Debemos recorrer el territorio. Así que, nada, a prepararse. A prepararse. Nos vemos en la próxima y espero que esta lectura introductoria les haya sido de utilidad o por lo menos despierte la curiosidad por este libro, el cual, les repito, como he escuchado alguna vez, resultaría ser la Biblia del penalista. Nada, ya es tarde, estoy esperando que me manden un par de videos para subir al canal. El canal está creciendo de manera exponencial. Vamos a contar con psiquiatras forenses, psicólogos forenses, posiblemente trabajadores sociales, testimonios de personas que han sido privadas de su libertad. Esto se está poniendo muy, pero muy bueno. Y la invaluable colaboración de los chicos y las ganas que le ponen. Chicos, en 2 minutos se recibieron. Acuérdense, disfruten la facultad. Es una época hermosa de la vida. ¿Sí? De noches sin dormir, de excelentes notas y otras no tan buenas, de verdadero compañerismo y tal vez actitudes egoístas, de compartir café durante la semana y cerveza como mínimo los fines de semana. Relaciones de pareja que comienzan durante la facultad, egresan y se separan.
disfruten. Nada, estoy cansado. Pero esto se está poniendo cada vez mejor. Nos vemos. Voy a esperar que me suban los videos que me prometieron y me veo.